buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas, miércoles 2 de octubre, 2 de noviembre, discúlpeme usted. Ya no nos quites un mes. Ya me estoy regresando, se me ha ido tan rápido el año que quiero como regresarme un poquito. 2 de noviembre, Día de los Muertos. ¿Cómo estás, Enrique? Sí, Día de los Muertos y de los Santos Difuntos y seguramente buena parte de los que nos escuchan, de los que nos ven, tuvieron el Día de Asueto, se siente en la ciudad, nosotros no. Nosotros no, aquí estamos totalmente en vivo y más vivos que nunca. Sí, y mira, es un día dentro de lo que se festeja y la cultura que tenemos. Es un día muy bonito porque es esta simbiosis muy interesante entre la cultura católica y la cultura prehispánica, Así ¿no? es. Que nos quedan pocos festejos de esta raigambre. Y leía, por cierto, antes de comenzar con el tema en Twitter, algún diputado de Movimiento Ciudadano, en particular Jonadab, se me olvidó su apellido, que es Martínez, que decía, le reclamaba a Francisco Ayllón por dar el día de asueto el 2 de noviembre y le decía, pues que es un día religioso, ¿por qué das el día de asueto el 2 de noviembre? Pues yo creo que hay que explicarle a este diputado, ¿no? Lo que significa el Día de los Muertos para este país. Uno puede estar o no a favor de eso, ¿no? Pero al final creo que la tradición ya trascendió el asunto religioso. Claro, es una fiesta totalmente. Popular, es una fiesta ¿no? popular, pero además, más allá de la religión que practiques, la muerte existe en todas las religiones y... Sí, pero aquí, digamos, tenemos una relación con la muerte interesante, ¿no? Claro, sobre todo por esta raíz prehispánica, que ya me mencionabas, más allá de lo religioso, ¿no? Claro, ¿no? Que nos heredó la cultura española y esta mezcla que ya mencionabas, pero evidentemente sí, es un festejo, es una tradición, con muchísimos elementos nuestros, ya más allá ¿no? de lo católico, ¿no? Sí, me hace que polemizar por estas cosas se me hace medio tonto. Sí. Y bueno, hablando de muerte, ¿sí? No, perdón, que iba a decir que a propósito de este Día de Asuetos, más de 1 millón de personas visitando los cementerios, es decir, que no es un dato menor, ¿no? Ni no, es la una gente lo vive, menor, qué bueno. Claro. Y hablando de muertos que tal vez no están tan muertos, Belén, Luis Carlos Vega Pámanes, ahora sí, le dijo adiós a la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, lo hizo el martes, un día después de que estuvimos aquí en Perspectivas, pues criticando esa sesión de pleno que habían tenido los magistrados y en donde no había habido quórum para poderle aceptar la licencia que había pedido Luis Carlos Vega Pámanes, pero quedan 2 preguntas, Belén, yo creo que 2 preguntas importantes. ¿Por qué Luis Carlos Vega Pámanes no ha renunciado a su magistratura? Creo cosa que es importante. Y segunda, que por cierto, en unos minutos se lo preguntaremos a un diputado, ¿por qué no comienza el Congreso del Estado el proceso para retirarle su magistratura que le queda al Congreso pues como anillo al dedo? Y sí, es el único capaz y es el único que tiene las atribuciones para hacerlo. Yo creo que es algo que los diputados tienen que responder y más ahorita que pregonan nuevos tiempos, nuevas formas de entender la política. Creo que es importante que se meta en este caso porque ya siento una indignación social muy fuerte por este asunto, ¿no? Y de los diferentes sectores, ¿no? De las organizaciones ciudadanas, pero también del sector empresarial, también de otros grupos políticos, en fin, poco a poco ya hay una presión mucho más sólida en torno pues al futuro de Vega Pámanes. Corrupción, Belén. Es un tema que siempre tenemos aquí. Vamos perdón que se nos cayó aquí. Se nos cayó aquí el Temorfosis. Vamos a ponerlo Temorfosis, que ya estamos a unas semanas de iniciar, por cierto. Pero el asunto de la corrupción, yo creo, Belén, que digamos que es un tema que llegó para quedarse. Es un asunto que si bien siempre hemos sabido que existe, yo creo que durante muchos años hemos discutido el tema de la corrupción, pero creo que por primera vez la corrupción es un asunto que trasciende la simple declaración, la simple indignación personal. Creo que es un asunto que está condicionando el voto de la gente, está condicionando la relación que tienen los mexicanos con las instituciones y también está teniendo impactos muy claros en todas las arenas, económico, político, social. Y bueno, hay un artículo, digamos, estudio que presentó María Amparo Casar. María Amparo Casar es profesora, es politóloga, egresada del Colegio de México, da clases en el CIDE, es una mujer muy preparada. Presentó un libro que se llama México, Anatomía de la Corrupción. Así es. ¿Y por qué no revisamos, Belén, algunos de los datos que ella divulga en este documento, que a mí me parecen datos que son interesantísimos? Y que nos van a ayudar muchísimo a entender de qué estamos hablando. Y si nos permite, producción, si podemos ir viendo estos gráficos que hemos preparado, pues ahí están los costos económicos de la corrupción, Enrique. Fíjate, inversión hasta 5% menor en países con mayor corrupción, es decir, a los empresarios, a las empresas privadas, a los ciudadanos, no les gusta o invierten menos en países con más alto nivel de corrupción. Así es, y los ingresos de las empresas, bueno, una pérdida de hasta el 5% en las ventas anuales.
según esta empresa, ¿no? también, ¿no?, dedicada a los análisis financieros. La piratería lo que genera pérdidas de 480,000 empleos al año, nada más y nada menos. Oye, mira, y el dato que está tremendo, 2% del Producto Interno Bruto, 9%, según también, 9 y 10%. A ver, yo tenía por ahí un dato, sí, que lo que representaba la corrupción es desde en nuestro 2%, país, que es los más conservadores, que tiene que ver con el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, 9% según el Banco de México, el Banco Mundial y Forbes, y hasta 10% en algunas otras opiniones. Fíjate, ¿no?, que hay un dato que entra dentro de esto que estamos mencionando, que podría ascender hasta los 2 millones del PIB, 2 millones de pesos al año, lo que equivaldría a el 10% del PIB, más bien eso es otra referencia, y alguien lo hacía la analogía. 200,000 millones, ¿no? Así es, perdón. 200,000 millones. Lo que equivaldría, Enrique, a 45 veces el presupuesto anual de la UNAM. Fíjate nada más, ¿no? Es una cifra tremenda. Bueno, insatisfacción, la corrupción también genera insatisfacción con la democracia. Solo 37% apoya la democracia en países corruptos. Solo 27% se encuentra satisfecho con la democracia en México actualmente. Así es, y bueno, ¿qué hay respecto a la crisis de representación? 91% no confía en los partidos políticos, es un dato que pues ya lo hemos venido mencionando en diferentes estudios, no solamente el 83% no confía en los legisladores y el 80% no confía en las instituciones del sistema judicial. Que por cierto lo vamos a tratar en unos minutos también. Otros costos que están relacionados, los costos sociales. 14% del ingreso promedio anual de los hogares están destinados a pagos extraoficiales que van desde pagarle una mordidita a quien te recoge la basura en tu casa, hasta agilizar un trámite en una oficina de gobierno. Sí. ¿No? Todo eso, toda esa bolsa de corrupción que se nos va por tener instituciones ineficaces y corruptas, ¿no? Oye, Enrique, y este dato que está tremendo, la violencia, ¿no? Existe pues una relación entre corrupción y niveles de violencia. Lo hemos hablado ya, por ejemplo, con lo que significa la piratería, sí, la venta de droga, que también está, digamos, en esta cadena de corrupción, porque hay bandas organizadas que le pagan a los elementos o cuerpos, sí, de seguridad para dejarlos trabajar. En fin, que si empezamos a desmenuzar por ahí, hay muchísimo, ¿no? Las instituciones que se perciben como más corruptas, ¿quién gana? Ya lo sabemos, ¿no? Los partidos políticos con el 91% como las instituciones más corruptas, que aparte les toca aplicar las reformas de combate a la corrupción, cosa que es una paradoja interesante de analizar. La policía 90%, funcionarios públicos 87%, poder legislativo 83% y poder judicial 80%. A mí me sorprende, pero creo que tiene que ver con la poca información, que de todas las instituciones públicas el poder judicial no esté, digamos, en el número 1 en términos de corrupción, ¿no? Aún así, niveles altísimos, 80%, ¿no? Altísimos. ¿Y qué pensamos de nuestros cercanos? Esto está bastante interesante, ¿no? Otra forma de ver la corrupción. 43% de los mexicanos cree que sus familiares nunca son corruptos. Fíjate. El 38% cree que sus vecinos nunca son corruptos. Y el 20% cree que sus compañeros de trabajo nunca son corruptos. Eso quiere decir que entre más cercano es alguien, piensas que no es tan corrupto. Exacto. Y entre más lejano, porque si te fijas es vecino, familiar, vecino, y terminas con compañeros de trabajo. Esto quiere decir que en el entorno familiar los mexicanos pensamos que la gente que está a nuestro alrededor no es corrupta, claro, o es menos corrupta que el resto de la población, cosa que llega a cuestiones muy interesantes porque tiene que ver con la forma en que nos relacionamos los mexicanos con la colectividad. Claro. Si te fijas en otras encuestas, y recuerdo perfecto este análisis que hizo Nexos hace algunos años, que se llamaba El retrato del mexicano como liberal salvaje, se llamaba en ese momento, y decía, es que el mexicano lo que tiene es que le da mucho peso a su entorno cercano, a su familia, a su núcleo familiar, pero desconfía y tiene muchas suspicacias y prejuicios de sus vecinos, de quien está en el trabajo, de sus compañeros de clase. Es decir, es un problema que tiene que ver prácticamente con nuestra cultura política. Claro, ¿no? Y además creo que aquí la pregunta que también haría falta es preguntarnos a nosotros mismos si alguna vez hemos incurrido en un acto de corrupción. Sí, que seguramente sí. El porcentaje sería altísimo. Todos. Y Enrique, bien lo mencionabas. Ahora, yo no soy de la idea, perdón, Belén, y esto lo llegamos a platicar aquí en una mesa con diputados, con académicos. Yo no soy de la idea, y eso es algo mucho del discurso político, de tratar de colocar todos los problemas de corrupción como iguales.
Claro. Entiendo que yo mañana me detienen como joven con una cerveza y entiendo que lo más fácil que uno puede hacer es darle 250, 300 pesos al policía y que te suelten. ¿Es grave? Sí, es grave. Es su corrupción, por supuesto. Tenía que haber ido a los separos, a declarar, pagar mi multa o estar en arresto administrativo 12, 24 horas. Eso sería lo correcto, ¿no? Es una salida fácil y por lo tanto es un acto de corrupción. Sin embargo, equiparar eso con lo que hacen nuestros políticos, o equiparar eso con lo que hacen muchos gobernantes, de desviar millones de pesos de dinero, de pactar obra pública y moches con constructores, decirle a los constructores, gracias por apoyarme en mi campaña y por lo tanto, a cambio, voy a transformar los planes parciales de desarrollo para que tú puedas hacer una torre de 60 pisos en una zona de alta plusvalía de la ciudad. Yo cuando meten la corrupción toda en el mismo saco, digo, no es cierto. O sea, bueno, por supuesto claro que hay grados en la corrupción. Sí. Y que la corrupción más grave es la corrupción institucionalizada, que tiene que ver con procesos políticos en donde en realidad los que terminan mandando no son los políticos, son los intereses económicos privados que están en torno a la gestión de lo público, ¿no? Pero quizás ahí, Enrique, hablaríamos entonces de cómo sancionamos estos grados de corrupción, porque yo te diría que la corrupción empieza precisamente por estos actos pequeños, ¿no? Cuando eres niño, cuando eres joven, si a final de cuentas así vas creciendo, pues entonces cuando llegas a un cargo político, pues ¿qué más te da ya un poco más, ¿no? Me parece que sí es un asunto también de educación, de valores, aunque suene a discurso, pero no, me parece que en realidad sí empezamos desde la niñez a generar precisamente esta conciencia de que la corrupción es algo totalmente negativo. Pues creces con esta conciencia y la vas dejando un poco de lado, ¿no? Fíjate, yo ahí difiero, no porque no piense que la educación y el entorno familiar tienen mucho que ver en la construcción de nuestros valores. Creo que no es el único, la escuela tiene mucho que ver, el lugar donde trabajas. O sea, esta idea que tienen los conservadores de pensar que solo la familia es la que educa no es cierto. No, eso se me hace una mentira totalmente repetida muchas veces. A lo que me refiero, Belén, es que es cierto, tiene mucho que ver con eso. Sin embargo, si importara tanto el asunto de la familia, tendríamos millones de mexicanos que sí fueron educados con valores, con muchos principios y que por lo tanto no se corromperían al momento, no caerían en actos de corrupción. O digamos que tan fácilmente, Tan fácilmente. Y lo que sucede es que difícilmente te encontrarás un mexicano que no te diga, en algún momento le he dado 20 pesos al de la basura, por ejemplo, para que me lo recoja de tal manera. Es decir, que ha caído, aunque sean actos hormiga de corrupción. Porque creo que en realidad la corrupción en México es un asunto sistémico. O sea, no es un asunto de personas, un asunto de entornos familiares, de contextos, sino que existe todo un sistema elaborado, construido, que favorece y propicia la corrupción en todos los niveles. Sí. Desde tener que pagarle un poquito más al de la basura para que se lleve tu basura y que por lo tanto esté tu banqueta limpia y esté tu casa ordenada, hasta estos grandes actos de corrupción que existen. Pero creo que tiene que ver con el sistema. Sí. Y bueno, no me gusta poner este ejemplo porque se repite mucho, pero tiene algo de sentido. Cuando nos vamos a otros países donde la ley sí se aplica, ¿cómo nos comportamos los mexicanos? Nos comportamos como los mejores de la clase, ¿no? Claro, nos comportamos perfecto, no tiramos la basura, nos esperamos y cedemos el paso a la gente cuando estamos en un auto. A lo que me refiero es que creo que la corrupción es un asunto que tiene que ver con incentivos, es un asunto que tiene que ver con un sistema armado para la corrupción y por lo tanto pensar desde mi punto de vista que la solución está en la casa, no lo creo. Creo que la solución está en cambiar ese sistema para que cuando tú y yo nos enfrentemos a un posible acto de corrupción, sea más fácil cumplir con la ley que evadirla. No, evidentemente hay muchos factores que repercuten en los altos niveles de corrupción que tenemos hoy por hoy. Evidentemente la educación y los valores es una parte, pero como bien lo dices, ¿qué hay más allá, digamos, en la cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, pensaba que cuando te aplican multas, que lamentablemente es muy el estilo mexicano, no sé si solamente mexicano o de otros países, de imponer sanciones muy altas, algo que se supone que deberíamos de cumplir sin necesidad de un castigo, de una sanción, ¿no? Sí. Y me parece que también por ahí incentiva un poco el evadir estos pagos, pues extorsionando a algún funcionario público o dando lo que se le conoce como la famosa mordida. Otro asunto, por ejemplo, lo que gana un policía, ¿no? Mucho se ha dicho que un policía bien pagado, pues es menos susceptible de ser corrompido. Sí, a ver, yo creo que hay una estructura salarial, económica, de todo tipo que influye. Lo único que creo que se nos tiene que quedar en claro es que si no
transformamos ahorita todos los incentivos y todo el sistema que tenemos, lo ponemos de arriba abajo y de cabeza, esto no va a cambiar. Por más que saquemos a santos de las casas y parezca que son, cuando te enfrentas a un sistema que necesita la corrupción para funcionar, es imposible por más que tengas una construcción de valores impecable. Definitivamente son muchos aspectos. Y por cierto, Enrique, hoy vamos a abordar el tema. Solo decir que chequen el estudio de María Amparo Casar, es un estudio muy completo. Por supuesto que el hecho de que ella misma lo que haga es agarrar todos los datos y ordenarlos, te da mucha idea de lo que implica la corrupción en este país. No solo es un asunto de condena moral, es un asunto de que este país no funciona por la corrupción. Totalmente. Y más adelante, bueno, regresando de la pausa, vamos a hablar precisamente con Jesús Ibarra. Él es pues un académico y además ha estado muy de cerca politólogo en torno a lo que es digamos, toda esta discusión que hay en el Congreso con el sistema estatal anticorrupción, algunas reformas muy interesantes de las cuales... Yo les dije que íbamos a otra decepción, y ahí está grabado. Con el sistema estatal anticorrupción íbamos a otra decepción, ahí está grabado. Bueno, a ver si Jesús Ibarra me da la razón. Bueno, con él regresamos. Inició el mes de noviembre y con él los foros para la reforma a fondo del Poder Judicial. Estos concluirán en el mes de diciembre. Se prevé que para los primeros meses del año 2017 el tema se analice en el Congreso. Legisladores de diferentes fracciones plantean propuestas para realizar una reforma profunda al Poder Judicial de Jalisco. Por parte de la fracción de Movimiento Ciudadano, el planteamiento es impulsar una reforma integral, donde se pretende dotarlo de autonomía y transparencia. Por otro lado, se considera la nueva integración del Consejo de la Judicatura, acompañada del procedimiento para consejeros ciudadanos, dar autonomía presupuestal y crear una hacienda judicial administrada por el Consejo de la Judicatura. ¿Será que estas medidas generen el cambio esperado? Esta noche lo analizamos en Perspectivas. Jesús Ibarra, académico del ITESO, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Jesús, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, Jesús. Pues comenzamos por el Poder Judicial, Jesús. ¿Cómo ves este debate que ha habido en torno a Luis Carlos Vega Pámanes y la parte, digamos, más estructural, que es el asunto de la reforma del Poder Judicial? Creo que no se lo están tomando en serio. ¿A qué voy? Esto que está pasando en el Poder Judicial, el tema de la auditoría también, el tema del sistema estatal anticorrupción, responde a que está roto el sistema de pesos y contrapesos en el Estado. En los últimos, creo, 3 sexenios, incluyo este periodista, se ha desmantelado todas aquellas instituciones encargadas de sancionar y de dar contrapesos a los factores políticos y reales de poder. Y las piezas están desarticuladas, hay piezas que no sirven, una de las piezas principales que no sirve es el Poder Judicial, y otras piezas que están desactivadas. Si uno hace un recuento de cuáles son las instituciones y las autoridades que logran que no se concentre el poder, y estoy hablando aquí de teoría política clásica, claro. En Jalisco tenemos una Auditoría Superior del Estado politizada, una Comisión Estatal de Derechos Humanos desactivada, un ITEI ahora con una integración discutible, claro. Un Código Penal que no contempla los delitos necesarios, por ejemplo, para perseguir tramas de corrupción, como lo comentábamos en España. Claro. Aquí nunca va a haber una infanta, obviamente no somos monarquía perseguida. Ni una gaviota tampoco. Tampoco. Ni infantas ni gaviotas. Ni el caso Gürtel, que tenga nervioso a un presidente. Entonces, un código penal que prescribe en delitos de corrupción y no incluye los problemas de corrupción que tenemos. Una Fiscalía General del Estado que no es autónoma, que depende del Ejecutivo, hasta en su presupuesto. Y un Poder Judicial que no tiene funciones de control constitucional, no está a la par de los demás poderes, no puede anularle a un poder legislativo leyes contrarias a la Constitución, no puede marcarle un alto al Ejecutivo. Tenemos un tribunal administrativo que precisamente es parte de ese esquema de corrupción porque solo revisa el principio de legalidad. Finalmente, una ley de responsabilidades de los servidores públicos que en la última reforma a la Constitución, estoy hablando de la de octubre, al igual que en el sistema nacional, no contempla ser pública la declaración 3 de 3. Entonces, todo eso lo que arma, perdón, rápido termino, es un entramado que precisamente está hecho para generar impunidad
y su contraparte, la doble cara de la moneda, corrupción. Oye, Jesús, antes de entrarle a detalle a muchos de esos temas que son por demás interesantes, ¿cuándo se empieza a desarticular y a desmantelar estas instituciones que ya mencionabas? Porque todavía hasta hace algunos sexenios pues hablábamos precisamente de los avances que había en estos órganos ciudadanizados. ¿En qué momento empieza el desmantelamiento y si es algo intencional? ¿Cómo ocurre? ¿Desde dónde viene? Mira, pues yo más bien le regresaría la pregunta a ustedes, porque si uno revisa medios de comunicación, yo diría de finales del sexenio de Alberto Cárdenas, uno empieza a encontrar cosas como que el Poder Legislativo empieza a negociar cuotas para jueces en el Poder Judicial. Y después ya no solo jueces, sino consejeros también, y magistrados. Y llegamos a 2016, fíjense cuántos años después, cuando esas pequeñas semáforos amarillos marcaban en aquellos años 90, 2000, ahora llegamos a que un magistrado sea asesor previamente de una fracción de un partido. Cuando también la Comisión Estatal de Derechos Humanos nombra a comisionados y al propio presidente con ciertos vínculos políticos para, cuando menos que no sea incómodo, ¿no? Recomendaciones que no sean incómodas a. Luego, cuando encontramos que el financiamiento y el fondeo de campañas de políticos y de partidos responden a un financiamiento paralelo muy superior a la fiscalización, al financiamiento público. Incluso al tope que ponen. Al tope, y no hay un Alonso Lujambio que tire del hilo para encontrar el Pemex Gate y los amigos de Fox. Cuando tenemos una fiscalía que no puede levantar el secreto fiduciario y fiscal bancario, con lo cual nunca va a poder enrocar una trama de corrupción entre un regidor y un empresario, entre una constructora y el gobierno del Estado, licitaciones dibujadas. Entonces, cuando fácilmente pudiéramos identificar en los medios de comunicación dos cosas: cuando se integran los órganos que acabo de mencionar, uno, y dos, cuando se van quitando competencias de sanción y de límites a estas propias instituciones. Por lo que te entiendo, Jesús, finales de los 90s y sobre todo el sexenio de Ramírez Acuña. A partir de ahí, digamos. Y tienes una fragmentación en la competencia política que el incentivo es a que cada uno de los partidos, facciones, grupos políticos tenga el mayor concentración de poder y de fichas, y es la competencia que estamos viendo ahora, yo diría ya de manera cínica. Bueno, incluso en este caso, Jesús, en el Poder Judicial se ha llegado al colmo de vender las magistraturas. Todavía no hay posibilidad de comprobarlo, de decir exactamente quién pagó, quién, todo eso, pero es un secreto a voces que te lo platican diputados. Se han llegado a vender en 4 y 5 millones de pesos magistraturas en el Congreso. Eso ya trasciende las cuotas. Hace 2 días se abrieron los foros de reforma integral, entre comillas, al Poder Judicial. Ninguno de estos temas se incluye. No se incluye carrera judicial, donde el mérito y la capacidad marquen los nombramientos de los funcionarios judiciales. No se incluye cómo se va a nombrar a los consejeros de la Judicatura y de la y magistrados, en términos de que sean los 3 poderes los que los nombre. No está en esos foros. No está el tema de infiltración política, de corrupción y de incompetencia del propio Poder Judicial. Y los foros que tenemos son foros más bien relativos a la dogmática de justicia civil, de justicia laboral. O sea, taparle el ojo al macho. Exactamente, cuando lo que necesitamos es cirugía mayor. Es de las piezas que nos sirve y que tendría que tener, repito, de cirugía mayor. Carrera judicial, nombramiento de magistrados y consejeros por los 3 poderes, justicia abierta, para que la ciudadanía intervenga y haga escrutinio público, y sobre todo un tribunal administrativo con competencias de jurisdicción constitucional, no con principio de legalidad. Nada más, perdón, Belante, que le preguntes, esto de magistrados por los 3 poderes, ¿cómo operaría? No invento el hilo negro aquí, como opera parecido a nivel federal y en países como España o Alemania. Un consejo de la judicatura donde una convocatoria abierta la abre y hay una oposición ahí, ahí marcas un primer filtro del consejo de la judicatura. Luego el pleno. Una oposición del Consejo de la Judicatura, que es el que hace los exámenes. Con una convocatoria, hace exámenes, nada más mide mérito y capacidad. Luego, el pleno del Consejo del Supremo Tribunal, en este caso, envía la lista al gobernador con todos los aprobados. El gobernador se compromete con ternas sólidas, que además son
sometidas a la sociedad civil, el escrutinio público, para su discusión. Luego esas ternas con esos perfiles, estoy hablando barras de abogados, universidades que los evalúan, esas ternas las envía el gobernador con la responsabilidad del compromiso que ya fueron escrutadas públicamente a los legisladores. Y los legisladores en comparecencia pública abierta van revisando y van entrevistando a cada uno de las ternas. Y ahí se ve entonces el diputado que votó a favor y en contra de él. Participan los tres poderes. Y participan los tres poderes. Y claro, tienen que ser nombramientos transeccionales, entre 9 y 15 años. Mira, qué interesante. Vamos al corte. Regresamos con más del tema. Usted no se vaya, volvemos. Estamos de vuelta en Perspectiva, seguimos tratando este tema del Poder Judicial, cómo elegir magistrados, cómo dotar de autonomía al Poder Judicial. Incorporamos la voz de Pedro Kumamoto, diputado. Muy buenas noches. Enrique, Belén, Jesús, un gusto saludarles y saludar a las personas que los ven. Gracias por tomarnos la llamada. Antes de empezar a que nos platiques tus iniciativas en este tema, Pedro, platícanos del caso de Vega Pámanes. ¿Hay que hacerle juicio político a Vega Pámanes? Sin duda alguna hay que hacerle juicio político, hay que sacarlo del Poder Judicial. Y no solamente por los temas que pueden tener que ver con los antecedentes, sino que a mí me parece muy grave el hecho de que pues él funcione como un gestor de justicia para personas que tienen su celular, para los empresarios, para las personas que son poderosas, para las personas que tienen pactos con los partidos políticos y que, bueno, a mí me parece que eso pues genera una división entre personas de primer nivel y de segundo nivel. Yo creo que por eso y por esta reflexión profunda que tiene que ir hacia abajo, hacia todos lados del Poder Judicial, se tiene que ir. No puede seguir existiendo justicia para los cuates nada más, sino para todas las personas de manera expedita, objetiva y para todas las personas. ¿Y hay consenso, Pedro, entre los legisladores que así debe ser? Yo creo que la mayoría de las fracciones están muy claras o muy resueltas al respecto de sí generar un juicio político con las condiciones que merece este tipo de temas, por un lado. Creo que todavía van a existir ciertas presiones, ciertos procesos que el mismo Poder Judicial podría trabajar para personas que dentro del Poder Judicial pudieran tratar de evitar el juicio político, pero lo que te puedo decir es que la atención mediática y sobre todo de la sociedad nos ayuda para que pues esto avance sin pensar que esto es justicia para todas. ¿Hay alguna solicitud? Que hay 4 solicitudes presentadas en el Poder Legislativo. Las 4 ya se deben de estar trabajando para que se le pueda dar el seguimiento y el trabajo que se tiene que hacer en la comisión respectiva. Y bueno, lo que tenemos que hacer es exigir que estas solicitudes lleguen hasta el Pleno del Congreso. Oye, Pedro, inició ya la discusión para la reforma al Poder Judicial. Leía por ahí en algunas de las iniciativas que en lo particular has presentado la posibilidad de crear un observatorio judicial ciudadano. ¿De qué se trata esto? Bueno, nosotros lo que hemos planteado es un paquete de iniciativas, 4 iniciativas específicamente hablando, que les hemos titulado Justicia en Serio. Lo que nosotros estamos pugnando es para que se modifique el Poder Judicial y también el Ministerio Público, la Fiscalía y finalmente el juicio político. ¿Por qué estas 4 iniciativas? Muchas veces se entiende de manera desconectada que hay inseguridad en el estado de Jalisco, que haya impunidad para la clase política. Se ve desconectado también que hoy por hoy somos un país que 9 de cada 10 delitos no los denuncia. Creemos que no tiene nada que ver, pero para nosotros todo está relacionado. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que la impunidad genera inseguridad, que por otro lado la designación de cuates dentro del Poder Judicial genera impunidad y finalmente que no exista un mecanismo para juzgar y sobre todo para sancionar a aquellos políticos que estén haciendo mal uso de sus funciones públicas, pues eso termina generando un Poder Judicial rendido a los partidos políticos. Y por eso estamos planteando 4 iniciativas. La primera que tú mencionas tiene que ver con justicia abierta. Es decir, que cualquier persona pueda acceder, por ejemplo, a sus expedientes sin tener que ir al espacio designado, dígase un juzgado, dígase las oficinas del Poder Judicial. Por otro lado, también el plantear modelos y medidas para poder identificar si está siendo eficiente su chamba del Poder Judicial y finalmente una lógica de poder entrar en el siglo XXI y dejar de hacer expedientes que están
con hilo y aguja generándose. Eso por un lado. Por otro lado, estamos planteando abrir una discusión acerca de cómo se debe de definir a los magistrados y magistradas. Hoy, esencialmente, son cuotas de partidos políticos, y lo que queremos hacer es que lleguen las personas mejor preparadas, y no solamente las personas que son más cercanas, insisto, a los partidos. Y finalmente, 2 propuestas al respecto de ciudadanizar los juicios políticos para que pues no se repita esta cifra oscura que nos da mucha pena poder decir que 300 casos o 300 solicitudes de juicios políticos se han acumulado desde 2009, y de ellas solamente una ha generado un resolutivo, pues por así decirlo, conocido, que es el de Alicia Jones, pero de ahí en fuera no ha pasado. Y finalmente lo que mencionaba, cómo dotar de autonomía al Ministerio Público y a la Fiscalía, que no sea un cuate de gobernador el que llegue al sistema de fiscal, sino que sea la persona mejor preparada, designada por el Congreso, y a través de un examen público pues digamos que genere las competencias, o más bien que pueda clarificar las competencias que tiene esta persona. En tu propuesta, diputado, ¿cómo se elegirían a los magistrados? Nosotros lo que estamos planteando es que puedan existir mecanismos tanto de designación directa por parte del voto popular, pero que también existan otros procesos que tengan que ver con exámenes, que tengan que ver con contrapesos dentro del Poder Legislativo, y que de esta manera busquemos un equilibrio entre lo alejado que se encuentra hoy por hoy el Poder Judicial del día a día de las personas, pero por otro lado, que tenga controles técnicos y que tenga controles desde el Legislativo. Pedro, nos acompaña esta noche Jesús Ibarra aquí en el estudio. Jesús, no sé si quieres comentar algo. Sí, bueno, es preguntarle a Pedro, porque además yo coincido en el planteamiento que él está haciendo. Primero, me hubiera gustado ver esas propuestas en los foros de reforma. Y segundo, también si están pensando, por ejemplo, en reducir el número de magistrados, ahora son 34, 30 y tantos, a un modelo más de tribunal constitucional tipo 9 a 11 magistrados máximo, con competencias realmente de contrapeso hacia los demás poderes. Esto es, ¿estamos pensando en una justicia constitucional local? Bueno, yo creo que de entrada el tema de poder construir un espacio, por así decirlo, constitucional, sería muy interesante. Sé que es un debate que sigue abierto dentro del espacio pues digamos del estudio jurídico sobre la pertinencia o no pertinencia de juzgados pues digamos especializados en materia constitucional dentro de la esfera estatal, pero en mi caso yo sí pues yo sí creo que es algo que es muy positivo, creo que es algo muy importante, pero es un debate que tendremos que llevar dentro del espacio legislativo, porque insisto, hay quien se encuentra reacio porque insisto, pues esta parte de la centralización de las funciones de los controles de constitucionalidad, pues digamos que hay quien lo ve con buenos ojos, yo no soy uno de ellos. Por otro lado, sobre los temas de cómo podemos llevar estos debates dentro de los foros, sí existirá un espacio a inicios de diciembre para la discusión del Poder Judicial específicamente hablando. Sin embargo, nosotros también coincidimos que este es un tema que se le debería dedicar más tiempo, que definitivamente se debería de platicar más dentro de los espacios académicos y dentro de los espacios de la sociedad civil, pero sobre todo dentro de los espacios institucionales. Por eso seguiremos pugnando para que sea un tema que se toque más en serio, que es precisamente la propuesta, o de cómo hemos llamado esta propuesta. La carrera judicial, entiendo, sí sería una de las prioridades de los planteamientos que tú estás haciendo, ¿no? Eso debe de ser quizás una de las piedras angulares de nuestra propuesta, sí, porque lo que nosotros identificamos es que se puede hacer una carrera, por así decirlo, de cohete, es decir, que se empiece en un sitio muy modesto dentro del Poder Judicial, pero si se tienen las conexiones, si se tienen los amigos, se puede llegar a donde pues está hoy, o donde hoy pide licencia Vega Pámanes, ¿no? Por otro lado, vemos que sistemáticamente personas que tienen un criterio claro al respecto del tema jurídico, personas que tienen una gran preparación, sobre todo, incluso también me atrevería a decir mujeres, porque pues podemos ver a los magistrados, a la inmensa mayoría son hombres, sí, no pueden crecer dentro de su carrera judicial, ¿no? Entonces esto para nosotros es un tema muy importante, porque en la medida que generemos incentivos para crear
una carrera judicial tendremos un cuerpo, pues digamos, dentro del mismo poder, mucho más profesional, mucho más consciente y sobre todo mucho más crítico de sus resoluciones, buscando en ello poder crecer, no buscando en ello tener el favor de un político o de algún empresario que eventualmente les pueda dar algún incentivo. Oye, Pedro, antes de despedir la comunicación, me gustaría escuchar la opinión de Jesús Ibarra en el tema de la elección directa de magistrados. ¿Qué opinas de esa propuesta, Jesús? Bueno, yo lo he comentado, me parece que se politizaría la elección, sobre todo que los magistrados tendrían que acudir sobre todo a las clientelas de partidos para ello. Y no me parece que la independencia y la imparcialidad habría que mezclarla con la representación política, ¿no? Claro. ¿Compartes la reflexión, Pedro? Bueno, al respecto, primero, yo creo que en este tenor tenemos que buscar las maneras de volver mucho más público al Poder Judicial. Quizás, y esto es muy importante, nosotros creemos que pueden existir contrapesos dentro de la sociedad y tendremos que buscar los adecuados. Yo lo que te podría decir es no defiendo a capa y espada que todo tenga que ser a través de una elección universal, pero sí creo que tenemos que buscar los mecanismos para generar pues la certidumbre de que el Poder Judicial no se va a volver a constituir como un poder encerrado en las cortes, sino más bien un poder que vive el día a día de las personas comunes y corrientes y que posteriormente se va a impartir justicia. Claro, yo creo que en la medida en que encontremos ese justo balance, esta iniciativa valdrá la pena y bueno, desde luego que abierto a todas las críticas sobre los puntos de vista como los que comenta Jesús Ibarra. Pedro, gracias. Gracias a ustedes y un gusto saludarles y saludar a las personas que les ven. Gracias, Pedro Kumamoto, diputada independiente. Bueno, está el debate, ¿no? Va a haber muchísimas iniciativas. Sí, claro. Yo creo que es bueno que esto se abra, ¿no? Claro. No, muchos años hay que hablar de lo que acaba de decir Pedro. Hay que hablar de justicia abierta. O sea, el ciudadano debe estar ahí, debe estar en las cortes, debe estar participando de las argumentaciones. Yo me distancio de la idea de la elección, pero recupero la propuesta de Pedro de observatorio judicial, de acceso a expedientes, de digitalización de los juicios. Hombre, sí. En fin. Híjole, es que ya lo mencionábamos también, como pues los medios electrónicos hasta ahora poco han sido también utilizados, ¿no? Ya lo hablaremos más adelante. No, las páginas de internet del Supremo, del TAESO, para darte risa. No, totalmente. Y cuando se supone que la tecnología nos debería de ayudar a ser muchísimo más expeditos y transparentes, ¿no? En la publicación de esta información. Leemos un corte, bueno, vamos al corte y leemos los comentarios que nos están llegando al auditorio y seguimos platicando. Oye, regresamos con otro tema importantísimo, el Sistema Estatal Anticorrupción. También, con esto y mucho más. Discutirlo. Después de la llamada entre el comisario de Seguridad de Guadalajara, Salvador Caro Cabrera, y el entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes, se suscitó un sinfín de reacciones por parte de muchos organismos. Pero el pasado martes 1 de noviembre, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco recibió y aprobó por unanimidad la solicitud de licencia presentada por el doctor Luis Carlos Vega Pámanes, a su cargo como presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Como consecuencia de la licencia, y según lo establecido por el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, entra por Ministerio de Ley el magistrado José Félix Padilla Lozano, a quien por orden de rotación le toca sustituir al presidente con licencia. La licencia sin goce de sueldo presentada por el doctor Vega Pámanes tiene efectos a partir del día de hoy, 2 de noviembre, y hasta el día 31 de diciembre del presente año. ¿En qué se desencadenará este síntoma de poca transparencia e ilegalidad al interior del Supremo Tribunal? Algunos mensajes, Belén, que nos están llegando. Oye, muchos mensajes, mucha participación sobre los temas que estamos tratando esta noche. Nos dice Héctor Navarro Álvarez: el filósofo romano Tácito expuso que una sociedad con muchas leyes era una sociedad corrupta. El engaño de que quitando el fuero se acabará es una falacia. Las leyes deben ser aplicadas tanto al servidor público como al ciudadano. Quien robe, que se aplique la ley por igual. Y en nuestro estado es un contubernio entre PAN, PRI, PRD, Partido Verde, PANAL y los pseudohonestos de MC. Hagamos una ley como en China, que solo hay 2 caminos para los políticos y empresarios corruptos: la pena de muerte o cadena perpetua con trabajo forzados. Saludos cordiales. Casi compro el mensaje hasta el final.
Híjole. O sea, una buena parte del mensaje. Sí, esta idea, porque aparte está mucho el debate en la sociedad después de los mutilados y todo eso. Sí, esa es la respuesta, ¿no? Jesús y bueno. Hay indignación. Hay indignación. Claro. Oye, pero sí parece, y acaba de salir un artículo, por cierto, muy bueno para que lo revisen, sí parece que los partidos se convirtieron como en cárteles, ¿no? Sí. Todos, en estos temas de la corrupción, en otros pensarán distintos, pero cuando son temas de corrupción, todos iguales. Bueno, Peter May, un politólogo que acaba de morir, definía el partido cártel. Partido cártel, ¿no? Como de pronto los intereses van negocio del Estado. Claro. Exacto. Con estas características de poder, dinero... Pero sí creo que la pena de muerte no te lleva a ningún lado y ese tipo de castigos no te llevan a ningún lado, ni una sociedad más transparente, honesta, creo que esa no es la salida. Totalmente de acuerdo, pero cuando hay tanta sed de justicia, la gente empieza a proponer muchas cosas. Se entiende. Nos dice Pedro Kumamoto, otro engaño político detrás de él, el grupo ITESO y Daniel Gómez Álvarez, me imagino que es David. Y ejemplo de ello, él aprobó el incremento de sueldo a los 15 días de llegar a su cargo. Hay que evidenciar a los corruptos y mentirosos. Oye, este grupo ITESO que tú le preguntabas al rector si existe. La semana pasada, sí, él me dice que no existe. Y yo hasta ahora tengo entendido, no existe. Bueno, y Jesús Ibarra, responsable del ITESO, no sé si te han entregado. ¿Formas parte de este grupo? Si te han llevado una logia o algo una logia similar. A la madrugada por la noche. Sí. Que se ya le llaman a Pedro y le dicen, vota así. Cómo conquistar el Estado, cuando menos yo no he sido convocado. Y bueno, y el caso de David Gómez Álvarez, pues digo, seguramente a David le dará mucho gusto, ¿no? Pero no creo que llegue David a realmente ser quien ya no operó está aquí a Pedro, en el Estado, ¿no? Ni siquiera está en Jalisco, ¿no? Yo soy el licenciado Antonio Pallares y hablo por los vecinos de la calle Montefalco en la colonia Mirador del Sol en Zapopan. Desearía poder contactar con Pedro Kumamoto ya que tenemos un grave problema de movilidad e invasión de vehículos en las calles. Sí tiene provocando caos vial. Espero puedan ayudarme a contactarlo y ahorita mismo le paso alguna forma de contacto. Rafael H. nos dice, la corrupción la debemos combatir como sociedad y no siempre quejarnos de los políticos. Yo creo que sí, ya lo decíamos al principio, ¿no? Son muchas las hebras que nos llevan a esta madeja tan enredada que es la corrupción. Jesús, antes de irnos a la sistema estatal. El sistema estatal anticorrupción, que ahorita vamos a hablar. Yo nada más rápidamente, tú mencionabas ahora que estábamos en charla con Pedro Kumamoto sobre hacer un poder judicial mucho más abierto, involucrar mucho más a la sociedad. ¿Cómo le hacemos con una sociedad poco informada, que a veces ni siquiera conocemos cómo funciona el Poder Judicial, a qué se dedica y cómo está constituido? ¿Cómo hacemos para que la gente se involucre y realmente entienda cómo debería de funcionar este poder? Mira, además de lo que decía Pedro en términos puntuales de justicia abierta, un debate que aquí no se ha abierto y que ayudaría a formar cultura de la legalidad son los jurados populares. En Estados Unidos están instalados, en países anglosajones también, y eso involucra a los vecinos cuando son convocados a resolver un caso, un juicio, lo vemos en las películas, y esa es una manera también de hacer justicia abierta, justicia dialógica, involucrar a las universidades en la elaboración de estos amicus curiae. Hay algo que también se discute poco, las facultades de Derecho tienen que estar pensando en formar abogados distintos en términos de su perfil, de su compromiso con estos temas de los derechos humanos, de los sistemas anticorrupción. Todo eso es lo único que te va a fortalecer un diseño institucional que hoy por hoy es absolutamente débil, ¿no? Claro, y bueno, en la parte de formar abogados, sí se están formando abogados demasiado codigueros, ¿no? De aprenderse un poquito del código y hasta ahí, pero realmente poca idea en general de lo que significa el derecho, de lo que significa la sociedad. Creo que falta esa parte fundamental. Eso abona esta debilidad institucional. Claro. O sea, el abogado comprometido más con el espacio público, desde luego yo no tengo nada en contra del abogado que se dedica al derecho privado, muy bien. Claro. Pero ¿dónde están los otros que tendrían que aportar a la justicia, al espacio público, a fortalecer la institucionalidad de la cultura jurídica? Sistema estatal anticorrupción, Jesús. ¿Le podemos poner ahí expectativas a este modelo que se acaba de aprobar en el Congreso? Mira, yo soy escéptico. El sistema estatal prácticamente es una copia del modelo nacional y ustedes siguieron muy de cerca cómo se transformó, cómo se negoció el modelo de Sistema Nacional Anticorrupción. De las cuestiones que allá y aquí se echan en falta es, por ejemplo, la ley de responsabilidades de los servidores públicos. En esa ley, por ejemplo, no se aprobó, no pasó la idea de hacer públicas las declaraciones patrimoniales, la fiscal y la de intereses. ¿Cómo quedó? Y este es digamos, un botón de muestra de mi escepticismo. El artículo 108 de la Constitución Federal y el 92 de la local
En la parte que interesa, dice que los servidores públicos, a lo que se refiere el presente artículo, estarán obligados a presentar bajo protesta de decir verdad su declaración patrimonial de intereses, y ahí va lo interesante, ante las autoridades competentes en los términos que determina la ley. ¿Cómo es? ¿Quiénes son las autoridades competentes? La Contraloría. Sí, y se crea un consejo coordinador que, desde mi punto de vista, lo que hace es desmovilizar la crítica, la presión social hacia temas de corrupción y al mismo tiempo politizar dictámenes que tendrían que ser eminentemente técnicos de la auditoría. Lo dices desmovilizar también porque sería uno en un conjunto, es decir, sería clara minoría. Se integra la sociedad civil con representantes que además presiden este consejo coordinador, este comité, pero están acompañados del auditor, hablo del nivel local, o de el auditor, el fiscal especial, un representante del Consejo de la Judicatura, la presidenta del ITEI. Bueno, es un organismo colegiado. Un organismo colegiado no tiene la función de combatir tramas de corrupción como las que estamos viendo ahora. Entonces, ¿para qué pones un organismo colegiado donde debe de estar un fiscal investigando cuentas bancarias? Para encontrar el hilo de la corrupción. Claro, para tirar de ese hilo. Y en el 3 de 3, perdón, Jesús, ¿eso quiere decir que estas 3 declaraciones se la van a entregar, por ejemplo, el gobernador? ¿Se la entrega el Contralor? Todavía la ley no lo define, eso lo va a definir la ley secundaria. Pero es la autoridad competente. Pero la autoridad competente obviamente no va a ser pública esas declaraciones. Porque siempre va a ser subordinado al gobernador de alguna u otra forma. O al gobernador o a alguna instancia, ¿sí? A la Contraloría, al propio Congreso, a este Consejo, a la auditoría. Como pasa ahorita, la declaración patrimonial la entregan ahorita. ¿Y dónde está el candado? Pues que sigue siendo un dato privado. Claro. Y un funcionario público, en cuanto a esos temas, no puede tener esos datos privados. Como decía al principio, lo que hay es un sistema de pesos y contrapesos roto por estas finuras en términos de que crean una ingeniería institucional para que no pase nada. Es decir, están obligados, pero no serán públicas estas declaraciones. No serán públicas. Ahora, Jesús, ¿cómo queda la figura del fiscal anticorrupción en Jalisco? Queda mal, igual que a nivel nacional. Van a decir que soy pesimista, pues sí. Pero pues, ¿por qué? Porque un fiscal, primero, que no tiene las facilidades como en otros países de, ya decíamos, tirar del hilo a través de levantar el secreto bancario, fiduciario y fiscal, como lo haría un fiscal en Estados Unidos, como lo hizo la fiscal general en Guatemala y cayó el presidente Otto Pérez, como incluso lo hicieron los jueces brasileños con Dilma Rousseff, que le encontraron en los libros contables el problema. Luego se politizó en el Congreso. Pero mal la fiscalía porque no es autónoma, no es transeccional, no tiene presupuesto autónomo tampoco. Se habla de un fiscal, cuando tendría que ser un fiscal con todo un equipo de ministerios públicos. Claro. En Estados Unidos, repito, los políticos le tienen miedo a los fiscales porque se meten hasta la cocina en sus cuentas y pueden encontrar de todo. Porque están defendiendo a la gente frente a los políticos. Porque el fiscal tiene un interés público de imputar a una mala gestión del presupuesto. Y en este caso el fiscal anticorrupción, Jesús, ¿dependería de quién en la estructura orgánica? Dependería del fiscal general. Okay. Igual, fíjense, o sea, no hay autonomía. Es la misma experiencia que hemos tenido con el fiscal de delitos electorales. Ah, claro, que termina dependiendo de la Procuraduría o de la Fiscalía. Pues sí. ¿Y la Fiscalía de quién depende? Del gobernador. El ejercicio de la acción penal va mal, pero otra cosa que no se ha dicho y que todavía a mí me parece más grave, el Código Penal de Jalisco no tipifica los principales delitos de los cuales estamos siendo víctimas los ciudadanos y en general la sociedad. Por ejemplo, no está la desviación y el aprovechamiento indebido de recursos públicos, solo está lo del aprovechamiento indebido de facultades, no está el uso indebido de información privilegiada, lo que genera que las licitaciones, la obra pública vaya. O sea, que tú le pasas, por ejemplo, cierta información a una empresa para que participe y gane el concurso. Así es. Eso no es un acto de corrupción para esta ley. No, eso no está en el Código Penal, no está en el Código tipificado. Penal, okay. Tampoco el tráfico de influencias, con lo cual el conflicto de intereses ahí queda afuera. Tampoco las alteraciones fraudulentas del mercado. ¿Este delito de qué va? Pues nada más y nada menos de modificación de planes de urbanismo, cambios indebidos de uso de suelo, cambio de valor de bienes muebles e inmuebles, recalificación de terrenos, no está en el Código Penal. Colusión privada tampoco, uso de recursos públicos, de fondos públicos, especulación financiera. Entonces, ¿qué nos queda? Que además prescriben los delitos de corrupción. Un fiscal que no es autónomo y que no tiene un Código Penal para sancionar,
¿Cómo prescriben en cuántos años? Dependiendo, pero normalmente será 5 años. No, bueno, pues imagínate. O sea, que un gobernador que comete un acto puede blindarse prácticamente todo el sector. Sí, depende, repito, de cuál haya sido el delito o la irregularidad, porque como digo, no hay realmente delitos de los cuales estamos siendo víctimas en nuestro Código Penal. Y nadie se plantea reformar el Código Penal en ese tema. Sí, lo que parece es que es un gatopardismo, cambiar todo para que todo quede igual. Claro. El Tribunal de Justicia Administrativa, Jesús, ¿qué facultades tendrá? ¿Cómo se le va a blindar? Ahí hay dos problemas. El primero es, este tribunal sigue siendo parte de este cuotismo del que hablábamos, en términos de que no hay nombramientos más allá, o que no están los 3 poderes participando. Si no participan los 3 poderes, va a haber cuotas. Y segundo y más problemático, revisa la legalidad. Y no es un tribunal de jurisdicción constitucional, por eso le preguntaba a Pedro si están pensando en eso, que ante una obra pública, una torre, revise derechos fundamentales de medio ambiente, movilidad, digamos, algo más similar a lo que tenemos en la Corte, en la Suprema Corte, ¿no? Claro, a nivel constitucional. Jesús, se nos acabó el tiempo y como siempre nos hizo falta tiempo, precisamente, ¿no? Para hablar más de estos temas. Muchísimas gracias, ya tendremos oportunidad de dialogar de nuevo. Y para que la gente que está atenta también al partido, penales Chivas Querétaro. Ah, sí, bueno, pues penales. Vamos a verlos. Oye, hay béisbol, fútbol, todo, y perspectivas, y tenemos auditorio, así que bueno, nos sentimos muy contentos por eso. Enrique, próximo viernes, 9 de la noche. Gracias y muy buenas noches.